Se estima que en la Tierra existen cerca de 10 millones de especies de seres vivos diferentes. De esa enorme cantidad de organismos, solo ha sido catalogada e identificada cerca de la 10ª parte. Esto quiere decir que de los 10 millones de especies existentes, solo conocemos aproximadamente 1 millón. Y tal vez el conocimiento de las especies que habitan nuestro planeta sería mucho menor si los científicos no hubieran creado una útil herramienta: la taxonomía, rama de la biología que clasifica a los organismos. Mediante la clasificación, el hombre ha podido ordenar a los diferentes seres vivos, agrupándolos de acuerdo con sus características comunes. Clasificar es una tarea imprescindible para la biología, pues ayuda a distinguir los diferentes seres vivos y a descubrir las relaciones que guardan entre sí. Los estudiosos han establecido 2 tipos básicos de clasificación: las clasificaciones artificiales y las clasificaciones naturales. Desde siempre, el hombre ha clasificado a los seres vivos y ello le ha facilitado su subsistencia en la Tierra. Entre las primeras clasificaciones hechas por el ser humano se encuentran las clasificaciones artificiales, que resultaban sumamente prácticas. Las clasificaciones artificiales se basan en las características de los seres vivos que alguien considera importantes. Los criterios de las clasificaciones artificiales son un tanto arbitrarios, aunque no por ello dejan de ser sumamente útiles. Por ejemplo, con las clasificaciones artificiales podemos agrupar a los seres vivos de acuerdo con las características que nos interesen. Así, por ejemplo, dividir a las plantas en benéficas y dañinas. O también agrupar a los seres vivos de acuerdo con la forma en que se transportan. Tendríamos entonces grupos en donde estuvieran los seres vivos que vuelan, los que caminan y los que nadan. También podríamos formar conjuntos de organismos de acuerdo con su color o su tamaño. Todo ello nos ayudaría a distinguir a unos seres vivos de otros. Sin embargo, esta forma de clasificación no revelaría verdaderamente la naturaleza o las relaciones que en realidad existen entre los seres vivos. A pesar de sus limitaciones, las clasificaciones artificiales sirvieron para establecer las primeras descripciones de los seres vivos. Los problemas de estas clasificaciones radican en la diversidad de criterios empleados y en que no toman en cuenta la verdadera relación que existe entre los seres vivos. Los estudiosos de los seres vivos encontraron una gran ayuda en el libro Systema Naturae, escrito por el naturalista sueco Carlos Linneo. En ese libro, Linneo ideó una forma de nombrar a los seres vivos que pudiera ser entendida universalmente. A través de esa innovación, los naturalistas de cualquier parte del mundo podrían saber con claridad y sin lugar a dudas a qué organismo se estaba refiriendo. Ese era un gran problema, pues para un mismo ser existían muchos nombres. Un cerdo era también un marrano, un puerco o un chancho. Los conflictos aumentaban cuando alguien no estaba familiarizado con esos términos o era ajeno por completo a un idioma. En lugar de emplear los nombres comunes para referirse a los seres vivos, Linneo inventó una nomenclatura a la que se le llama nomenclatura binominal. La nomenclatura binominal está conformada solo por 2 palabras escritas en latín. Las 2 palabras que forman la nomenclatura son el género y la especie a la cual pertenece un determinado organismo. La nomenclatura binominal, conocida también como nombre científico, fue la base de las clasificaciones. Linneo eran artificiales y en la actualidad han caído en desuso. La nomenclatura empleada por él constituyó un gran avance para el establecimiento de las clasificaciones naturales. Las clasificaciones naturales son muy diferentes a las artificiales. El criterio en el cual se basan las clasificaciones naturales es el parentesco de los seres vivos desde el punto de vista de la evolución. Con las clasificaciones de este tipo,
el hombre ha descubierto cómo se encuentran relacionados los organismos entre sí. En estas clasificaciones se consideran todos los rasgos de un ser vivo, pues no se basan únicamente en la forma de los organismos. Por ello, también se estudian las características fisiológicas, embriológicas, genéticas e histológicas. Gracias al establecimiento de las clasificaciones naturales y de la nomenclatura binominal, los científicos de todo el mundo han podido establecer un lenguaje común. De las clasificaciones naturales ha surgido la actual división de los seres vivos en 5 reinos: el reino Monera, el reino Fungi, el reino Protoctista, el reino Animalia y el reino Plantae. Las clasificaciones naturales también han permitido establecer categorías precisas para los seres vivos. Estas categorías reciben el nombre de categorías taxonómicas. Se dice que un ser vivo pertenece a un reino porque comparte ciertas características con un amplio grupo de individuos. Los reinos se dividen en grupos más pequeños donde se incluyen organismos cada vez más parecidos entre sí. Esos grupos se dividen sucesivamente hasta llegar a un conjunto restringido de individuos que son muy semejantes. Los diferentes niveles en los cuales se van agrupando los individuos reciben el nombre de categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas son las siguientes: reino, filum, clase, orden, familia y género. La categoría taxonómica más amplia es el reino. Y la categoría más restringida es la especie. En otras palabras, el reino es la categoría donde hay mayor cantidad de individuos y la especie es donde hay una menor cantidad de individuos. Veamos un caso específico para comprenderlo mejor: el del perro. Un perro pertenece al reino Animalia. Dentro de este reino hay una gran diversidad de individuos que comparten muchas características. En el reino Animalia se encuentran tanto el perro como la mosca, el tiburón, el hombre, la vaca, el zorro, la rana y el lobo, entre otros, aunque nos parezcan seres completamente distintos. El perro pertenece al filum de los cordados. En este filum solo entran aquellos animales que cuentan con una cuerda dorsal. El perro y el ser humano se encuentran dentro de este filum, pero la mosca, por ejemplo, queda descartada pues no tiene una cuerda dorsal. Es decir, la mosca pertenece al reino Animalia, pero no al filum de los cordados. En la siguiente categoría, el perro se ubica dentro de la clase de los mamíferos. Aquí se encuentran también seres como el hombre o las vacas, pues alimentan a sus crías con leche materna. Sin embargo, otros cordados como la rana y el tiburón no forman parte de la clase de los mamíferos. Si hablamos del orden, el perro pertenece al de los carnívoros. La vaca queda fuera de este orden, pues se alimenta únicamente de hierbas y no de carne. El perro y la vaca se parecen en cuanto a que forman parte del reino animal, son del filum de los cordados y de la clase de los mamíferos. Pero se diferencian en cuanto a que el perro es del orden de los carnívoros y la vaca del orden de los herbívoros. El hombre pertenece también a un orden diferente al de los perros, y ese orden es el de los primates. La familia es una categoría mucho más específica. En ella se encuentran individuos muy parecidos entre sí. La familia del perro es la Canidae. En esta familia ya encontramos seres cuyas semejanzas saltan a la vista. En la familia del perro hay seres como el zorro, el coyote y el lobo.
Como puedes ver, en esta categoría taxonómica ya no se encuentran organismos que se incluían en otras categorías como la rana, el hombre, la vaca o la mosca. En el género solo se incluyen aquellos seres cuyas características son iguales. El perro es del género Canis, donde se encuentran animales como el coyote, el chacal y el lobo. El zorro, aunque es de la familia Canidae, ya no forma parte del género Canis. La última categoría taxonómica se refiere a la especie. De esta categoría solo forman parte los seres que tienen un antepasado común y son capaces de reproducirse entre sí, dando origen a hijos fértiles. La especie es la categoría fundamental de la taxonomía. El perro, ese fiel amigo que nos ha seguido a lo largo de nuestra explicación, pertenece a la especie Familiaris. La especie lo distingue de otros miembros del género Canis. El coyote es de la especie Lautrens, el lobo gris de la especie Lupus y el lobo rojo de la especie Rufus. La diferencia de la especie significa que un perro solo puede tener descendencia fértil con otros miembros de su especie y jamás con un lobo.